Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga. Si viviera en Holanda, yo sería de esa gente que le va ganando tierra al mar. Si estuviera en el Sahara, ganaría lluvias, cultivando rosas sobre pausados camellos que conocen la vivienda de las aguas. Pero soy de aquí y soy millones vibrando en el cansancio elemental de ganarles nuestra vida a un puñado de crápulas. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Como los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 88 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la FM 92.1 en Tandil, por www.radiomagma.com.ar, y hoy por primera vez también saliendo por YouTube. Para quienes estén ahí, no nos ven, pero nos pueden escuchar. Seguimos manteniendo el misterio de nuestros movimientos en este estudio. Antes de comenzar este capítulo, voy a darle la bienvenida a quienes hacen este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica, selección musical, indignación y construcción sonora de las futuras resistencias y revoluciones que tendremos que hacer, el queridísimo Gabriel César. Hola, Gaby. Ahí estuvo su gesto silencioso. Y frente a mí, como siempre, bajo el cartelito de neón de Radio Magma, el queridísimo Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, todas, todes. ¿Cómo andamos, Palito? Bien, todo, ponele. Bien. Digo bien, es una respuesta casi automática, sí, por decir. Sí. Creo que hasta ahora que me preguntaste venía diciendo cómo se puede. Pero bueno, te dije bien porque, no sé, creo que es la costumbre de hablar acá. Yo pregunté también medio de costumbre, porque también ya sabemos cómo estamos y a partir de eso iremos construyendo nuestro futuro, ¿no? Sí, total. Para eso, y para arrancar este capítulo, te voy a preguntar qué leíste y por qué, querido Dipa. Bueno, leí un poema de Laura de Betach, que no tiene título, así que arranca así como empieza. ¿Por qué lo leí? Se lo escuché a Liliana Downes. Ah, mira qué grande. Que lo recordaba de memoria. Oh, qué lindo. Y lo dijo un poco antes de estas elecciones. También reflexionando sobre el futuro balotaje. La verdad que me parece como... Primero me parece muy linda la construcción del poema en el sentido de si yo viviera en otro lado, ¿qué pasaría? Claro. Y nombra a dos lugares muy diferentes a la Argentina, que son Holanda y el Sahara. Digamos, si yo viviera en Sahara, estaría haciendo algo para obtener agua de alguna manera. Si yo viviera en Holanda, estaría tratando de ganarle un espacio al mar para poder seguir viviendo en esta tierra. Ahora, como vivo acá, como vivo en Argentina, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al vivir en Argentina? Es ganarle nuestra vida a un puñado de crápulas. Me parece que es una síntesis maravillosa de lo que hacemos continuamente para ganar nuestra vida. Nuestra vida la ganamos de muchas maneras, digamos.
algunos dirán, sí, yo me la gano trabajando, pero en realidad todo el tiempo estás ante un puñado de crápulas que están robándote el tiempo, la vida, el trabajo, tu relación con tu familia, tu tiempo de ocio, tu tiempo con... que pasa en todos lados, pero en Argentina tenemos aparte una condición que es que la condición actual y una condición histórica que es que de manera intensa tenemos gobiernos militares que interrumpen los gobiernos democráticos. Digo, siempre hay un puñado de crápulas tratando de destruir nuestra felicidad, digamos. Sí, total. Sí, que tratan de sacarnos todo lo que tenemos alrededor y generar ganancias con eso, desde nuestras fuerzas de trabajo hasta nuestros recursos naturales, hasta todo lo que pueden. Y que creo que es algo que ahora, después de los resultados del domingo, se va a profundizar aún más. Creo que obviamente es diferente a la vez en que ganó Macri el balotaje, que ganó diciendo exactamente lo contrario a lo que después hizo, que fue, abrir el mercado financiero, despedir trabajadores estatales, traer de vuelta al FMI, abrir un montón de esos espacios a los que generan ganancias, como siempre, a muy pocos. Y ahora, en cambio, es a partir de la verdad, ¿no? De decir, yo voy a hacer esto, voy a privatizar esto, voy a reducir el gasto público, voy a sacar esto de esto, voy a privatizar esto va a dejar de ser público. Y ahí es cuando genera esta incertidumbre, que también es amiga de la angustia y del miedo, que tendremos que ir viendo cómo empezamos a sobrellevar y sobre todo a cómo empezamos a hacer esta tarea que dice Laura de Detalle de, ganarle la vida, ¿no? a todo este puñado de crápulas. Sí, no solo que dicen que van a hacer eso, digamos, sino que también anuncian que van a reprimir ante cualquier protesta social o movimiento popular, digamos. Y que además viene con la fuerza de también una lucha que quieren dar simbólicamente de reivindicar los tiempos más oscuros de este país, ¿no? Entonces, también solo es voy a hacer todo esto, sino que además traigo conmigo estas ideas. Y no solo usar los mecanismos estatales para esa represión, sino avivar mecanismos paraestatales para también alentar esa violencia, digamos. Sí, no es casual que una de las primeras declaraciones de Macri después de que Milei haya ganado las elecciones sea: si vienen y quieren pelear contra este gobierno, sabemos que las juventudes libertarias van a salir a defenderla. Exacto. Invitando no a que el Estado sea el que reprima, sino también a que haya un conflicto directo. Conflicto civil directamente, claro. No quiero ser alarmista y hablar de guerra civil, pero es un enfrentamiento civil entre civiles por ideas políticas, digamos. Eso es como... que un representante político genere o avive ese nivel de violencia es un montón, sí. Muchachos, es un montón. Es una... Creo que yo por lo menos desde que tengo más uso de razón no notaba la semejante irresponsabilidad política en el sentido de avivar esos conflictos entre los propios ciudadanos, entre los propios habitantes de este país. Obviamente este programa no va a estar en torno a un invitado, una invitada, un invitade, sino que es más las reflexiones que pudimos ir desarrollando entre nosotros tres y hablando con otras. En torno a qué es a quién tenemos enfrente y también qué tenemos que hacer nosotros para empezar a enfrentar eso que tenemos enfrente, qué autocrítica tendremos que hacer, qué construcciones tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que creo que tenemos es cómo nos vamos a cuidar en este contexto. No quiero ser alarmista, pero es muy difícil no serlo, pero siempre los muertos los terminamos poniendo nosotros, digamos. Entonces también hay que empezar a ver cómo nos vamos a cuidar en un contexto de una avanzada tan violenta ya desde las promesas, los discursos.
Y quiero aclarar esto, para cualquier oyenta, distraído, distraída, no es enfrentar por enfrentar, es enfrentar porque hay, por lo menos discursivamente, digo, obviamente todavía no asumieron, todavía, bueno, pero igual ya fueron pasando bastantes cosas que generan un estado de alerta. Digo, no es enfrentar por enfrentar, es simplemente asumir que hay un discurso de un lado, del lado del partido, de la coalición gobernante, que ya plantea una posición de violencia sobre los cuerpos de todos los integrantes y de violencia económica y de violencia social, digamos. Ustedes no van a tener más esto, ustedes no van a tener más esto, los alquileres son entre dos partes. Digo, desde lo más chiquito que es derogar la ley de alquileres y decir, son iguales. Sí, no son iguales, hermano, no son iguales. Hay uno que tiene una relación de poder superior sobre el otro porque el otro necesita una vivienda y hay uno que tiene 2 viviendas por lo menos para poder alquilar una. Claro. Digamos, entonces no son iguales esas dos partes, digamos. Por eso se legisla estatalmente. Digo, y ahí tenemos como enfrentamos, estamos enfrente, en la vereda de enfrente, porque no creemos que eso tenga que ser así y porque tampoco se da lugar a la discusión real, digamos, sino que nos ponen en la vereda de enfrente. Ustedes quieren otra cosa, entonces van a estar allá y entonces va a haber un montón de jóvenes, las fuerzas del cielo que los van a enfrentar y lo que sea, y Falcon Verde y un montón de cosas simbólicas horribles. Sí, total. Así que vamos a seguir charlando de esto. Si alguien quiere comentarnos, incluso si estás escuchando el programa y no estás de acuerdo con nosotros, e incluso si votaste a Javier Milei, nos interesa saber qué te está pasando, qué querés decir, cómo lo ves, cómo ves el futuro, que nos acerques esa reflexión también. No queremos solo escuchar las voces que nos dicen sí, estamos de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Nos interesa también escuchar a quien no piensa o no considera que esto es tan grave como lo estamos... Yo he tenido la suerte de hablar con muchos votantes de Milei y entiendo también lo que el planteo. No es que, digo, yo porque digo, bueno, tengo mi posición, nosotros acá tenemos una posición. Entiendo el planteo. Digamos, no lo comparto y podemos charlarlo. Digo, eso, se puede hablar. Se puede charlar. Tranquilamente. Es una de las cosas que creo que tenemos que retomar. Así que si querés decirnos algo, nos escribís a nuestro Instagram, Gestos Erróneos. Podés comentar ahí acostadito en el video de YouTube, que estamos saliendo por ahí también, si querés dejar algún mensaje. Nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales. Ahí en el Instagram de Gestos Erróneos también pueden encontrar un link que nos lleva a Spotify o directamente en Spotify buscar todos los capítulos de Gestos Erróneos. Y esto no sé si lo charlamos, pero si quieren también nos pueden mandar una carta. Sí, pueden mandar una carta. Una carta hoy en día es una molotov literaria. ¡Dale! Es una molotov literaria para que podamos abrazarnos de alguna manera, abrazarnos con amor, pero abrazarnos también como si fuera una bomba que estamos tirando para que todo lo que podamos hacer para mantenernos unidos, para mantenernos juntos y enfrentar cualquier política represiva, ya sea desde lo económico, desde lo social o desde lo político, enfrentemos esas políticas represivas con nuestras cartas. Exactamente, y la ponen en un sobre o en una botella y la arrojan a Irigoyen 882 al Centro Cultural Artiparte, acá a Radio Magma, el código postal de Tandiles 7000. Estaremos esperando esas molotov. Primero pediría un manual para entender esta novela. Gestos Erróneos. Un caníbal desdentado enseñando a balbucear. En cada casa se dará rodaje a un film de terror, no se escatimarán recursos, ni habrán dobles de riesgo. Cuando la motosierra esté en alza, se hará uso del plano contrapicado para el placer del mórbido público. Y siguiendo con la leyenda de los 60s, en Sudamérica se celebrará esta secuela sangrienta y macabra. En el cine snuff, el jugo de tomate nunca oficia de sangre. Y bien, leí para abrir este bloque un poema que nos mandó Mateo, si no me equivoco es Mateo, oyente cordobés,
que nos escucha siempre y que hoy estuvimos pidiendo que nos manden poemas, frases que creían que eran importantes para compartir en este programa, y él nos mandó este poema escrito por él que le dedicó a Javier Milei ahí en torno al cine de terror y las motosierras. Y nada, como para abrir este momento de reflexión, de charla en torno a qué sentimos que nos pasa, qué estamos sintiendo en torno a lo que pasó el domingo, ¿no? Bien, hay algo, voy a para también partir un poco de lo que dispara el poema, ¿no? Hay algo de cómo vamos a ver el futuro, ¿no? Digamos, de cómo en el futuro va a suceder algo que todavía no sabemos, pero que nos imaginamos de terror, que nos imaginamos sangriento. Esta idea de que va a ser sangre real, de que en este tipo de cine no se usa salsa de tomate. No. Incluso hoy el Gaby decía, esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego, sí. Una frase del Piti, que viene un poco de la idea de este cuento de infantil de que el pibe grita viene el lobo, y nunca viene, y cuando viene realmente nadie le cree. Bueno, esta vez es en serio. Esto realmente va a pasar, digo, esta persona va a ser el presidente de la Argentina, y bueno, tendremos que ver qué pasó, de qué reflexionamos y qué iremos haciendo de acá en adelante, ¿no? Obviamente tratando de no caer sí o sí en la alarma, pero sí estar atentos. No, yo voy a partir, yo siempre digo algo, y hoy justo también lo escuché a Iván Jabrowski diciendo lo mismo, que es que si mañana, en el futuro, vamos a poner un futuro por delante, si en el futuro este señor Javier Milei genera puestos de trabajo genuinos, genera mayor ocupación, estabilidad económica, baja la inflación, sueldo, digo eso, salda la deuda con el FMI y empieza a andar todo bien, va a estar todo bien, todos lo vamos a volver a votar, ¿no? Como nos pasó con Néstor, digamos, que venía de la mano de Duhalde. Yo no lo iba a votar porque venía de la mano de Duhalde, que había matado a 2 pibes en el Puente Santillán. Digo, yo no voy a votar a Néstor Kirchner, que viene acompañado por Duhalde. La verdad que no lo voté a Alfredo Bravo en ese momento. No lo iba a votar, jamás iba a votar al peronismo en ese momento, donde habían asesinado a 2 pibes en una represión en el Puente Santillán. En el Puente Pueyrredón. Perdón, en el Puente Pueyrredón, Puente Santillán dije. A Costequi y Santillán en el Puente Pueyrredón. Después Néstor Kirchner, la verdad que rompió con Duhalde, saldó la deuda con el FMI, estabilizó la economía, generó un crecimiento inusitado para esa Argentina que venía de esa crisis, generó puestos laborales genuinos, reales, y hubo un crecimiento de la Argentina muy grande. Digamos, que se sostuvo varios años más. Que se sostuvo muchos años, digamos. Entonces, ¿uno qué hace? Decís, y sí, obviamente me siento... Digo, yo que no era peronista, me siento más cercano al peronismo en este momento, digamos. Y no lo voy a negar, digamos. Yo que soy fluctuante, que no soy partidario, que no tengo una orgánica partidaria porque no me interesa, porque no me siento muchas veces cómodo en esa orgánica partidaria y de tener que ser orgánico con alguien cuando tengo que discutirle una cosa y digo, no, yo tengo que ser orgánico. No soy orgánico, hermano, me voy, me corro, estoy en otros espacios, digamos. Entonces, no es enfrentar a Milei porque nos imaginamos el futuro. Enfrentamos a Milei porque nos está diciendo que va a hacer esto. Él nos está anunciando un futuro promisorio de represión, de violencia. Digo, él junto con Macri, junto con Patricia Bullrich, y alimentan esa violencia. Entonces, obviamente uno entra en estado de alarma. Yo no quiero una violencia para mi país. No quiero. No quiero situaciones de violencia, no quiero tener que enfrentarme a ningún pibe en la calle porque Macri dice que tiene que enfrentarnos. No quiero que escriban zurdos de mierda porque no está bueno, porque somos parte, nosotros como zurdos somos parte de la construcción ciudadana de este país.
No sé, y no estamos rompiendo nada, simplemente estamos caminando en la calle, vamos a laburar, hacemos esto, hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de lo que sea, digamos. Ahí tenemos un gran problema, que desde el otro lado ya se plantea un enfrentamiento y una violencia, entonces nosotros decimos, che, loco, acá no. Total. A mí me parece, volviendo a esto que decías, bueno, no confiaba en Néstor Kirchner y después empezó a solucionarle los problemas a la gente y eso hizo que me sienta más representado, ¿no? Con lo que vino después. Que creo que es lo que no pasó en estos 4 años, digamos, ¿no? Porque hubo una ilusión muy grande cuando se fue Macri, digamos, después de esos 4 años que fueron muy difíciles. Y los 4 años que vinieron no fueron mejores. Más allá de que ya sabemos cuáles son la coyuntura, digo, sabemos que hubo una pandemia, sabemos que hay que resolver el problema con el FMI, que hubo una sequía, que es todo muy complejo de construir en torno a eso, pero de todas maneras no hubo soluciones concretas. E incluso hubo algunas situaciones que le hicieron más fácil el discurso de la casta a Javier Milei y que me parece una de las cosas que hay que de alguna manera ir revisando, digamos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me preocupa eso, también me preocupa mucho el cómo ha calado el individualismo, ¿no? Hoy hablábamos de construir, de lograr construir tramas comunitarias que vayan en contra de ese individualismo. Yo pensaba en un tema del indio, ya siempre ricotero, pero hay un tema, el tema del Tesoro del Inocente, que está en el disco El Tesoro del Inocente. En un momento dicen, juegan al primero yo, como si fueran juegos, ¿no? Juegan al primero yo, después al también yo y las migas para mí. Ese individualismo que ya empezaba a notar el indio y ponía en esa canción, creo que ahora nos cala mucho más. Hoy veía que en alguna de las desgloses de los votantes, muchas de las personas que trabajan, que son cuentapropistas, digamos, que trabajan por sus propios medios y solos, votan a Javier Milei, ¿no? Y ahí es, bueno, cómo volvemos a construir tramas. No me parece casualidad también, y no les voy a caer a ellos, a ellas, pero a mí me parece casualidad que gran parte de la música urbana en este momento en la Argentina, que tiene semejante impacto a nivel mundial, las letras o lo que expresan sea: yo logré esto solo, yo soy mejor que vos, yo tengo lo que vos no tenés. Te muestra todas las marcas que cada uno de esos artistas tienen. No le voy a caer a ellos, digo, no le voy a decir, che, bueno, ¿por qué no escribís canciones comunitarias? Sino que no me parece que sea casualidad que eso sea un emergente en este contexto, ¿no? De semejante individualidad. Y de votar, y me parece que el voto va también a, no sé si explicar el voto, pero siento que va por ahí, ¿no? Que es algo que nos fue calando muy hondo, el individualismo, lo tengo que resolver yo. Yo escuché mucho en las veces que pude hablar con personas que votaban a Milei, cuando tuve la oportunidad de decir que no sé si todo, esto lo voy a decir directamente, yo no sé si todas las personas que estaban en contra de que gane Milei se pusieron a hablar con gente que votaba a Milei. Yo no sé si todo el mundo lo hizo, que me parece que ahí hay algo para revisar. Yo las veces que pude tener la oportunidad de decir, loco, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vas a votar y demás? Parecía mucho, yo todos los días me tengo que levantar y trabajar, ¿no? A mí el Estado no me da nada. Y ahí está de vuelta, ¿no? Como estoy solo acá y yo estoy resolviendo las cosas sola. Sí. Y estos que están ahí en el Estado se llevan parte de lo que... Bueno, ahí hay una discusión que necesitamos dar, que no sé si la estamos pudiendo dar o si no sé si estamos pudiendo pedagogizar ciertas cosas y poder decirlas de otra manera, ¿no? Lo último que digo y te dejo, hoy lo escuchaba a García Linera y él decía, nos está costando mucho transmitir las victorias o los grandes progresos que hizo el progresismo en América Latina entre el 2004 y el 2014. Bueno, hay que pensar qué hacemos ahora, porque si no podemos transmitir eso, estamos tratando todo el tiempo de transmitir eso y no está calando, no le llega a quienes le tendría que llegar. Y me parece que también en la misma sintonía, esto lo agrego yo, no lo dijo él, tenemos el mismo problema con transmitir las consecuencias del 2001, que es lo que muchas personas que vinieron del 2001 sienten que puede llegar a pasar en algún momento, ¿no? Que no es agradable para nadie todo lo que pasó en ese momento y que si vuelve a pasar, bueno, ¿qué onda?
me parece que tampoco podemos transmitir las consecuencias de ese momento. Y lo último que digo también, me parece que yo veía mucho el domingo la romantización de vamos a volver a la calle, ¿no? Tenemos que estar de vuelta en la calle. Yo coincido que hay que estar en la calle, pero no siempre es agradable estar en la calle. No, y ahí y ahora tenemos va a que ser menos. Y ahí hay que pensar cómo nos vamos a cuidar. Porque no sé si va a ser tan amable el Estado cuando estemos en la calle. Digo, recordemos la previsional con Macri. Sí, Digo, sí. no fue agradable. No fue... Es una marcha con goce y con diversión. Digo, no me parece que vayamos para ese lado, pero bueno, eso ya es una lectura mía o de algunas personas que tengo alrededor. Entonces me parece también ahí hay que tener un poco de cuidado con esa romantización de qué lindo que vamos a estar en la calle. Hay que estar en la calle, pero hay que cuidarse también. Sí, se me disparan varias cosas. Sí. Primero, la cultura del trabajo individualista es una cultura histórica de yo me gano el pan solo y no necesito que nadie venga a ayudarme. Y eso instaló también la idea de que hay un sector político o aliado o partidario, digamos, un sector no solo de la cúpula política, sino partidario, que necesita del Estado para ganarse su mango diario, digamos. Hay algo ahí que se desdibujó y hay algo ahí que tampoco se supo aclarar. Entonces ahí emerge esta idea de la casta, digamos. Esta idea de, claro, desde este que está en tal lugar, no voy a nombrar a ninguna, digo, que cada uno se imagine el que quiera, desde este que está en la juventud tal, de este que está no sé qué, de este que está no sé qué, viven por eso y yo en realidad me levanto a las 6 de la mañana y supongo que los otros no. Supongo que los que trabajan en determinados lugares no, digamos. Eso instala una idea que también tenemos que desandar, digamos. Y también quien tenga que hacerse cargo, se haga cargo de la situación. Tenemos ahí como un corte, no sabemos si se sigue escuchando o no se sigue escuchando. Sí, se sigue escuchando. Bien. Que también debemos hacernos cargo de la situación de por qué se instala esa idea de la casta. Si esa idea de la casta se instala, es porque algo se está visibilizando de una manera errónea. Sí. Y porque seguramente algo de eso esté pasando. Exacto. Porque si no estamos acusando a los otros que no tienen ni idea, digamos. Y no, seguramente están viendo un montón de cosas que tal vez o uno o los propios no pueden ver, incluso muchas cosas que todos vemos, que también hay que desandar, digamos. Sí, total. Y para mí ahí también no quedarnos en solo el ejemplo más concreto, ¿no? Por ejemplo, la cena, el cumpleaños de la primera dama, digamos. Me parece que hay que revisar más cercano las también. Las prácticas concretas de la política, digamos. Estoy totalmente de acuerdo. Porque se instala la idea de la casta y entonces eso desprestigia la política. Total. Y la política es esta trama comunitaria que tenemos que crear. Digo, también tenemos que corrernos un poco, todos tenemos una militancia, digamos. Yo milité a Massa con determinadas convicciones. Lo milité, hablé con gente, discutí sobre, me tomé el trabajo de discutir con gente que votaba a Milei y decir, pero ¿por qué escucharlos, entenderlos? Bueno, pero mira esto, mira lo otro, tú. Me tomé ese trabajo y está buenísimo habérmelo tomado para también entender que hay una construcción que hicimos de la política que parece que es solo partidaria, digamos. Y la construcción que tenemos que hacer desde nuestros lugares de militancia es: yo trabajo en esta organización social o trabajo en este lugar, en esta radio, y trabajo en este programa Gestos Erróneos, y podemos generar esto que llamamos trama comunitaria, de decir, ¿por qué no ponemos nuestro programa a discutir con la gente y a involucrar a la gente desde otros lugares? Sí. No del lugar de hacemos una asamblea, hacemos un foro, nada, de hablar. Y de discutir incluso con quien no discutir entre nosotros. A mí es una de las preocupaciones que tengo, ¿no? Porque vos decías esto, yo me tomé el trabajo de hablar con quienes votaban a Milei. Yo no sé si todos nos tomamos el trabajo de hablar con quienes no pensaban como nosotros. Sí. A mí eso es una de las grandes preocupaciones que tengo, ¿no? Yo pensaba, creo que si cada vez que nos juntemos en una ronda a charlar, todos
y todo lo que decimos y todo lo que escuchamos solo reconfirma lo que pensamos, es porque estamos de vuelta errándole. Digo, necesitamos que en esa ronda empiece a estar las personas que no piensan como nosotros y ver cómo qué vamos a construir con esa persona. Yo no te digo sentarme con un fascista, no estoy diciendo eso. No, pero estoy diciendo eso, ¿no? Pero estoy diciendo... Los fascistas que votan a Milei son el 10%. Por eso, digo, el otro. No el que lo votó porque quiere reivindicar la dictadura. Digo, la otra persona. ¿No? La otra persona que quizás tiene las mismas... Que le tiene generó esperanza, que no sé sí, qué. que tiene las mismas preocupaciones que nosotros. Tampoco decir de esto benevolente, yo te entiendo y está todo bien y te voy a abrazar. No, discutámoslo. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás, creo que la decisión que tomaste no está buena, ahora vemos qué construimos a partir de acá. Y perder ese miedo a la discusión política, porque también esta idea de grieta generó una división de, no, si discutimos nos peleamos, si discutimos esto, si discutimos... No, yo te juro que cuando me sentaba en un bar y decía, che, perdón que te haga esta pregunta, empezaba así, perdón que te haga esta pregunta, pero vos ¿a quién vas a votar? A Milei. Y cuando escuchaba a una persona totalmente razonable, digamos. Ninguno de los dos estaba como, no, porque yo quiero votar a tal y vos. Digo, simplemente era una discusión. Pero yo tuve que romper ese miedo primero. Sí. Porque dije, si le pregunto a quién va a votar, y por eso decía, perdón que te haga esta pregunta. Empezaba con por favor, no, que esto no genere una discordia, porque en realidad no voy a ninguna discordia. Quiero saber esto porque quiero saber esto y porque quiero que hablemos. Y siempre se generaban discusiones súper lindas y súper ricas, digamos, pero también se instaló una idea de que no se habla de política en familia, de que no se habla de política acá, de que no se habla ni de fútbol ni de política, parece, ¿viste? Sí, que son dos temas que no se pueden tocar. De hecho, Capusotto hizo un sketch durante años diciendo que no se hable de política. Sí. Digo, si se generó esa humorada es porque existía esa situación. Una cosa que también, y sumo también para ver cómo lo vamos a resolver, es que yo laburo en un espacio donde pude hablar con personas que iban a votar a Milei, ¿no? Son pibes de sectores populares, tienen una problemática de consumo. Yo comparto 2 veces a la semana charlas con ellos y una gran parte iba a votar a Milei. Entonces pude tener esa discusión, ¿no? Yo me acordaba también que vos me decías esto, que salías a lugares y hablabas con gente y mucha gente te decía que iba a votar a Milei. A mí algo que me llamó mucho la atención era muchas personas que les sorprendió, más allá de la esperanza que uno tenía de que no pase, que les sorprendió la victoria de Milei, como que no se lo verían venir, ¿no? Pasó en las PASO, ahora en las generales un poco menos, en el balotaje un poco menos. Eso, ¿no? Otra vez, ¿con quién estábamos hablando, no? Que no lo vimos. ¿Con quién no estamos charlando? A mí eso es una de las grandes preocupaciones, y después una cuestión más en torno a quién nos representa y cómo nos representa, ¿no? Yo creo que una de las grandes problemas en este momento fue que no nos sentimos representados, y quienes estuvieron ocupando los lugares de representación no representaron a mucha gente, y eso generó que aparezca alguien y diga, yo no soy ellos, no voy a hacer esto, voy para acá, y ahí algo te genera esperanza. De vuelta, no quiero ser benevolente, pero es un poco entendible que cierta parte diga, che, yo quiero cambiar. Sí. ¿No? Voy a leer un poema, pero también yo a veces siento que hay que volver a esta base de discusión popular y punto. Volvemos a la base de discusión popular, y hay que la tenemos que generar nosotros sin acompañamiento de nadie, y discutir popularmente lo que sentimos, lo que pensamos. Sí, total. Voy a leer un poema, esto de que estuvimos pidiendo a la gente que nos mande sus palabras. Voy a leer un poema que nos mandó Marita, para también hablar un poquito hacia el futuro y pensarnos un poquito hacia el futuro. Le agradecemos a Marita. El poema es de Luis María Pirro y se llama Para Seguir, y dice: juntar un montón de risas de antes, de esas color sepia, ya vencidas por el tiempo, desilvanadas. Agregarle una lágrima nueva, grande, bien salada, fresca, recién apretada por la boca. Beber de un sorbo. Se verá aparecer entonces a un ser querido, con un sueño compartido, sostenido entre sus manos. Puede ser con forma de paloma, flor o algodón. Capturar ese momento, retener su esencia, preservar el corazón, darle refugio al alma
y antes que se disipe en el horror o en el olvido, justo antes, en ese preciso instante y de una sola vez, devolverle todo a la utopía. Nada, primero le agradecemos de vuelta a Marita, pero también me gustó esta idea de hay algo del pasado para construir esa utopía del futuro, digamos. La construimos con un montón de retazos de memoria, me gustó también esta idea de esa cuestión casi familiar de que con alguien construimos en algún momento algo juntos. Incluso esa persona hoy puede haber votado a Milei, pero en algún momento construimos algo juntos, digamos. Acá en Tandil 6 de cada 10 votaron a Milei, o sea que casi que pueden estar alrededor nuestro. Están alrededor nuestro, en este momento están pasando por afuera de la radio. Están pasando, sí. Claro. Digo, y tal vez en algún momento construimos algo juntos, digamos. Y también rescatar eso, digamos, no es que porque sucedió esto ahora somos enemigos, digamos. Me parece porque que además hay que eso es lo que dejar quiere instalar Macri. Claro. Eso quiere instalar Macri. Exacto, que de repente la enemistad, somos enemigos. continuar con la grieta es lo que quiere instalar Macri, digamos. Y en realidad no somos enemigos de nadie, somos una construcción colectiva y nos pasan cosas como nos pasan cosas internamente, individualmente, nos pasan cosas como construcción colectiva, como construcción ciudadana de cada día. Sí, coincido y tenemos que seguir con la construcción de la trama comunitaria, eso seguro, cómo volvemos a esas construcciones. Yo hoy pensaba, en realidad lo leía en una nota y después lo convertí en una pregunta, que es ¿dónde está la representación política, la organización, la oportunidad social, económica de los jóvenes de los sectores populares? ¿No? ¿Dónde está esa representación? Porque no la veo. O me cuesta verla, y cuando la veo me cuesta transmitirla, ¿no? Siento que me cuesta poder transmitir eso, ¿no? Leí una nota hoy y esta idea de la importancia de la educación pública, ¿no? Lo sabemos, podemos transmitirlo, pero creo que no se termina de dimensionar, o quizás ya no ocupa tanto ese espacio o sí lo ocupa y es difícil transmitirlo, de que la educación pública es una manera de generar movilidad social, ¿no? Bueno, voy a tener una mejores horizontes si me formo en la educación pública. Creo que eso no sé si lo estamos pudiendo transmitir o si quienes entran en la educación pública sienten eso. Creo que a veces incluso lo sienten que es más fácil si me voy a trabajar hasta el lugar. Incluso algunas personas relacionadas, los sectores populares relacionados al narcotráfico, a las aplicaciones, ahí encuentro mi manera de desarrollarme y no en la educación pública. Bueno, ahí, ¿qué tenemos que hacer, no? Mi pregunta es, ¿cómo volvemos a hacer que esa educación pública haga que los jóvenes sientan que ahí encuentran el lugar donde genera movilidad social? Y ahí tenemos que ver cómo lo pedagogizamos, ¿no? Yo la otra vez pensaba y le transmití a algunos de estos pibes que iban a votar a Milei, les decía, yo revisé a mis abuelos, solamente uno había terminado la primaria, mis tíos y mis viejos, la mayoría terminaron la secundaria, y después nosotros que fuimos nietos de esos abuelos, algunos terminamos el terciario, somos docentes, otros estudiamos en universidades públicas y somos contadores, periodistas. Y ahí está esa movilidad social. Pero esto de cómo construimos la historia y la transmitimos, nos está costando, creo. Nos está costando transmitir, porque el miedo que nosotros tenemos, o la incertidumbre, o la angustia que nos genera que haya ganado este tipo, viene de una memoria histórica, de que leemos para atrás y entendemos que muchas de las cosas que él promete ya se hicieron y por eso tenemos esta angustia. Pero no lo estamos pudiendo poner sobre la mesa. Igual que poner sobre la mesa la importancia de ciertas políticas que nos hacen mucho mejor, ¿no? ¿Cómo las volvemos a poner? No tengo la respuesta. Sé que es algo que creo que tenemos que poder lograr hacer. Sí, también tenemos que, yo porque todo esto también lo pienso en un sentido, hay un sentido que tenemos que comprender el mundo en que estamos hoy, digamos. Sí, total. Hay algo de que también se perdió esta lógica de la movilidad social en un sentido del trabajo. En un sentido del trabajo, dentro de trabajar en un lugar, de puedo comprarme un terreno, de puedo comprarme una casa, de puedo dejarle algo a mis hijos.
Digo, y se pasó a esto que Cristina me parece que delimitó muy bien en un discurso, que es este capitalismo anarcofinanciero, lo llamó ella. Esa idea de capitalismo anarcofinanciero. Digo, donde todo pasa por el poder del dinero sin que ese dinero tenga algo tangible para satisfacer necesidades básicas como una casa. Digamos, entonces especulan unos pocos con el dinero y el pueblo, el mayor porcentaje social queda fuera o queda en trabajos muy precarizados que no generan ninguna posibilidad de sostén económico, social, concreto, porque no es comprarse un celular. No. Es decir, bueno, yo le puedo dejar algo a mis hijos. ¿Qué es lo que pensaban nuestros padres? Sí, total. ¿Qué es lo que pensaban nuestros abuelos? Yo le compré 2 terrenitos, uno se lo voy a dejar a este y otro al otro. Digo, todo eso pasaba en un momento, hoy ya no sucede. Entonces también tenemos que comprender en la era en la que estamos para poder dialogar desde ese lugar de precarización de todo, porque se precarizó desde la palabra hasta lo económico. Digo, hay una precarización muy grande y tenemos que poder lograr eso. Y estamos medio cerrando, pero no quiero dejar de citar a Walter Lescano, que la otra vez estuve leyendo. El programa anterior pasamos el de la entrevista a Walter Lescano, y justo leí en un poema una frase que me la anoté y también me llevó a una reflexión, que dice: los números son el vacío descarnado de los que nunca sueñan, ¿no? Y también me dejó ahí resonando esa frase, el lugar que ocupa Milei hoy, digamos. Milei no tiene poesía, no tiene nada más que número, ese vacío descarnado de alguien que no sueña. Un tipo que dice: yo prefiero comer una pastilla y no disfrutar de una comida. Sí, total. Digamos, es un tipo que no conoce el goce, no conoce el disfrute, aunque sea de una comida. Ni siquiera te quiero hablar de miles de goces que ofrece este anarcocapitalismo financiero, digamos, porque hay un montón de goces, el goce de abrazarse. Digo, y también tenemos que pensar un poco en el futuro, en volver a enamorarnos de nuestras amistades, enamorarnos de nuestra familia, enamorarnos, los que no estamos en pareja, buscar una posibilidad de enamorarnos de lo que sea, de enamorarnos de plantar, enamorarnos de alguien que nos encontremos por ahí y desenamorarnos al otro día, pero volver a enamorarnos para encontrar en el goce y no solo en los números nuestra satisfacción originaria, digamos. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Dipa. Yo quería sumar una cosa, esto de la idea de ellos no tienen poetas, ellos no tienen músicos, ellos no tienen cantores, no tienen cantoras, no tienen dibujantes, no lo tienen, nunca van a estar de su lado. Pero con eso no alcanza, ¿no? Tenemos que también fortalecer las organizaciones, crear nuevas organizaciones si es necesario, encontrarnos. Y esta idea de, yo escuchaba mucho, no le pudimos hablar a, ¿no? Se les decía hoy antes de arrancar el programa, no le pudimos hablar a. Para mí es, no pudimos hablar con, ¿no? Ahí tenemos que ver también con quién tenemos que hablar y cómo. Recién leía que nos pasó uno de los oyentes, Leandro, mi hermano, nos acercó unas frases de una entrevista de García Lorca, y él en un momento dice: hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas, ¿no? Porque si no es como, bueno, tengo las azucenas y ya está. Bueno, no, hay que meterse al fango y ver a quienes están buscando las azucenas, que a veces somos nosotros mismos, porque si no parece que solo estamos viendo las cosas desde afuera. Quizás ya estamos adentro de ese fango buscando las azucenas. Bueno, busquemos con quién las estamos buscando y empecemos a hacer esa trama que estamos charlando desde hace un rato largo, que creo que es una de las maneras que vamos a encontrar para no solo resistir, sino generar nuevas revoluciones, generar nuevas maneras de modificar esto que se nos viene difícil, pero que sabemos que hay personas que han pasado por situaciones peores, como las madres y las abuelas, y han seguido. Entonces podemos, porque hemos aprendido, porque ahí hay una pedagogía del ejemplo, y podemos seguir trabajando en torno a eso. Así que vamos a seguir charlando el último bloque cortito y veremos qué conclusiones encontramos. Cuando todo se caiga, habrá que levantar. Cuando todo se caiga, habrá que levantar con ladrillos, con chapas, con barro, con bosta y paja, el techo donde aprenderemos lo que sabe el de al lado,
la de al lado, y enseñar lo que uno sabe, sostener el techo donde parir los caminos de una mañana que imaginamos posible, pero que necesita de muchas manos para existir y para recibir los pasos sobre sí. Cuando la balanza se mantenga desequilibrada, habrá que arrojar piedras y que la lluvia de nuestra indignación equilibre la balanza o la destruya. ¿Esto te parece violento? ¿Esto les parece violento? ¿Qué es la violencia, hermano? ¿Qué es la violencia, hermana? Pregúntatelo ya, urgentemente. Habrá que alzar las voces, tejerlas con el de al lado, con la de al lado, ver las texturas, los colores, entender, entrelazar, hacer resistente la armadura que nos proteja del depredador, que es fuerte, que es poderoso, que no descansa, que se alimenta de nuestro desánimo, de nuestro dolor. Entonces, cuando el frío y la oscuridad de la noche irrefrenablemente regresen, habrá que volver a ponernos instintivamente en ronda para cuidar del posible depredador la espalda de quien tengo enfrente, y también incendiar los miedos en la fogata central para que la luz y el calor de los sueños que nos faltan construir sean el remanso donde poder descansar. Cuando estés por trozar ese mangrullo de pan, habrá que alzar la vista, mirar alrededor y recuperar el gesto comunitario de compartir el pan con el de al lado, de compartir el pan con la de al lado, de compartir la palabra, de escuchar y que te escuchen, de entender y que te entiendan, de entendernos. Escribamos, dancemos, dibujemos, pintemos, luchemos, que se nos desgasten las zapatillas, que nos quedemos sin papel, y cuando nos quedemos sin tinta, escribiremos con una piedrita sobre la tierra, rasparemos las paredes, llenaremos de palabras nuestra piel, uniremos nuestros cuerpos tatuados en un abrazo que será un poema masivo, colectivo. Nuestras voces serán cuerpo, serán pan, serán fuego, serán música, serán barricada, serán caminos, serán rondas, serán pañuelos blancos con nombres tejidos con esperanza. Nuestras voces serán lo que tengan que ser, pero jamás serán el silencio de la derrota. Seremos voces, seremos voces, seremos vos, y seremos vos, y vos, y vos, y es, y es, y es, y será. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Muy bien, y volvemos este tercer y último bloque de Gestos Erróneos de este capítulo 88. Capítulo 88 de Gestos Erróneos. Y tengo que preguntarle al querido Palito qué leíste y por qué. Bien, Dipa, quiero contar que leí por primera vez, después de un montón de programas de Gestos Erróneos, algo escrito por mí. Creo que una vez vos habías leído algo escrito por mí. Allá hace tiempo ya. Sí. Pero bueno, le puse voz a un poema escrito por mí, que lo escribí el lunes a la noche, después de los resultados del balotaje, la depresión y demás. Y que nace de la idea de, bueno, qué podemos llegar a hacer. Incluso guarda algunas de las ideas que fuimos charlando, esto de recuperar gestos comunitarios, de que tendremos que arrojar piedras, que tendremos que construir los que se caiga, y que seremos un montón de cosas que quizás ya son, pero es importante que sigan siendo o serán. Así que el poema nace un poco de ahí. Me llevó poco tiempo escribirlo, fueron primero como fragmentos así desordenados que después fui uniendo, y estoy como contento, primero de haberlo escrito, segundo de cómo quedó y después de tercero de poder compartirlo acá con ustedes. Bueno, me encantó. Hermoso poema. Después... No tengo mucho más para decir. No, hermoso. A mí me gustó mucho cuando lo leí, me gustó mucho escucharlo ahora en tu voz. Y bueno, hermoso. Es otra síntesis más de lo que venimos hablando. Sí, es sumarle un poco más a todo lo que estamos charlando.
bueno, vamos con los saludos. Vamos con los saludos, tenemos muchos saludos. Después también vos tenés que decir, porque me parece que este poema va a ser leído en otro lado. Sí. Pero primero vamos a saludar a Ediciones del Chapaleofú, editorial que hace 27 años viene construyendo parte de nuestra cultura popular y comunitaria también en la ciudad. Desde su editorial, Ediciones del Chapaleofú, viene publicando muchos libros de autores tandilenses y de la región. Así que los invitamos y las invitamos a comunicarse con Néstor y Paola de Ediciones del Chapaleofú. Pueden comprar sus libros con un descuento también, si quieren. Tiene muchos libros sobre la historia de Tandil. Y a su vez pueden también publicar sus libros en Ediciones del Chapaleofú. Así que se pueden comunicar con Néstor y Paola. No tenía acá el textito, así que Salió muy bien, Dipa. Salió ahí. Le mandamos un gran saludo. Así que pueden comunicarse con Néstor y Paola y con Ediciones del Chapaleofú para publicar sus libros. Y le mandamos un gran abrazo a la Bullanga Librería, que es la librería del barrio de la Estación, que bajo los títulos de la avenida en Colón encontrás libros de las mejores editoriales independientes, además de talleres y actividades culturales junto a la Biblioteca Salceda, que está pegadita ahí en Colón 1479. También tienen discos, cassettes, CDs. Pueden, vinilos, digamos, cuando dije discos quise decir vinilos, pueden conseguir todo ahí, hay descuento con las diferentes tarjetas, pueden seguirlo en las redes como labullanga.librería, y nosotros tenemos una palabra clave que vos vas, la decís y te dan un 10% de descuento. Y la palabra clave de esta semana es Molotov. Exactamente, porque hoy cuando estábamos preparando un poco la gráfica para anunciar el programa de hoy, veíamos que nuestra frase de cabecera era una trinchera literaria contra los operadores del olvido, y decidimos dejar de estar en una trinchera, que es un lugar muy de resistencia, para pasar a ser una molotov contra los operadores del olvido, para ya salir hacia afuera y empezar a hacer ciertas cosas. Así que decís Molotov en la Bullanga y te hacen un 10% de descuento en lo que sea tu compra. Pueden ser un montón de libros o uno solo. Varias cosas rápido. Mañana jueves a las 21 horas en Brothers toca Proyecto Varsovia y Mudras. Acérquense, es muy barato. El sábado a las 20 horas o 20:30 toca Manu María en el Centro Cultural Universitario con entrada libre y gratuita. Acérquense ahí también. Y después de las 12 en Macanudo toca Yuri James, una banda donde tocan algunos amigos, así que también nos podemos ver por ahí en Macanudo. Así que les dejo esas 3 actividades de acá en adelante. Muy bien, yo tengo muchos saludos para mandar, pero voy a tratar de hacer lo más conciso posible. Al Indio, a Nacho, a Néstor, todas las personas que se fueron comunicando con nosotros en algún momento del programa. No me armé el listado, entonces estoy revisando los mensajes de WhatsApp. A yo solo no. Ese es un mensaje mío que me manda a mí mismo. A Yor, a Raúl de Olavarría, a Silvia, a Luz, a Maricel, a Cielo, a Gonzalo y a Yeraidi, una titiritera también, compañera de Cuba, que también nos estuvo escuchando. Bien, mientras mando saludos, no sé si Gaby se puede fijar si alguien escribió en YouTube, calculo que no, pero bueno. Y a Marita, que nos mandó el poema también, le agradecemos perfecto. mucho. Le vamos a mandar un saludo a Mateo, que nos mandó un poema, a Fedita, que es su Instagram, que también nos mandó una frase, a Lavito, que mandó un poema pero no lo pudimos leer, a mi hermano Leandro, que nos mandó la frase de García Lorca cuando estuvimos pidiendo ahí que nos mande, y a varias personas más que nos mandaron frases que ahora no recuerdo, gente puteando directamente, ya ni siquiera mandando un poema, así que también les hacemos llegar el saludo. ¿Estamos? Estamos. Queremos contar algo antes. Si llegaste hasta acá, te vamos a contar un secreto, que es que este programa es el 88, pero que porque cuando hicimos el programa con Walter Lescano pensamos que iba a salir hoy y que iba a ser el 89, así que en el programa de Walter Lescano dijimos que era el 89 y hoy estamos haciendo el 88, así que quedaron desordenados. Primero pasó el capítulo 89 y ahora está pasando el capítulo 88. Y así van a quedar en Spotify. Perfecto. Le vamos a decir a la gente que nos queda un programa más, que es el 90. Que es el 90. El programa 90 de este año. No sabemos si va a ser un programa, pero sí sabemos que están todos y todas invitados, invitadas a venir acá a Arte y Parte. Veremos si hacemos un programa afuera, veremos si simplemente nos juntamos a charlar, a compartir una cerveza. Ya les iremos avisando por redes sociales, pero también queremos dejar en claro que
armar esta trama comunitaria, la hacemos entre todos, entre todas, entre todes. Y que no es solo discursivo, Y que lo no vamos a solo hacer discursivo, realmente. sino que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo durante el año que viene también. Vamos a ir planificando cosas para poder encontrarnos, para poder charlar y que este programa radial mute hacia donde sea, pero que no quede estático pensándose a sí mismo, sino que podamos pensarlo entre todas, todes. Sí, total. Lo poco que vamos a pedir es que se acerquen, que traigan una escucha atenta y quien quiera traiga algo para leer. Si es de escritura propia, si es algo que quieren compartir, tráiganlo, que eso nos va a seguramente impulsar a tener diferentes charlas para entender qué nos está pasando y qué podemos hacer de acá en adelante. Este fue el capítulo 88 de Gestos Erróneos. Pero el próximo será el 90. Pero el próximo será el 90, que fue llevado adelante por Facundo Di Paola, por Darío Ledesma, por Gabriel César en la operación técnica y selección musical. Y nos vamos no escuchando a nadie, nos vamos con nuestra cortina de siempre. Les esperamos el próximo miércoles para ir cerrando esta cuarta temporada de Gestos Erróneos. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.